bienvenidos a una charla de Fernando Vicente sobre el software libre, la base de la inteligencia artificial y el Bitcoin. Una charla para la Asociación Libertaria Austriaca con la colaboración del Instituto Juan de Mariana. Espero que la disfrutéis. ¿Pero me está enfocando? Sí. ¿Antidoto te enfocaba? ¿O? No, a mí no, yo estaba detrás. Vale. Bueno, pues para empezar, gracias por haber venido y gracias a la Asociación Libertaria Austriaca por haberme invitado. Yo siempre he tenido una sospecha. Yo intuitivamente me parecía algo estúpido el tema de las patentes y de la propiedad intelectual. Entonces, yo veía que el desarrollo, sobre todo el desarrollo de software, el desarrollo tecnológico en general, pero sobre todo yo veía que con el desarrollo de software se desarrolla muy rápidamente, se cambia muy rápidamente y se evoluciona muy rápidamente, y no hay más que ver cómo ha cambiado la vida de todos nosotros desde que ha llegado Internet. Cómo han cambiado, por ejemplo, los interfaces gráficos, lo horribles que eran las páginas hace 20 años y lo bonitas que son ahora, cómo se mueven los elementos, todos esos cambios. Y sin embargo, en otras industrias la evolución es mucho más lenta. Entonces, yo siempre sospechaba que era porque no hacen falta, porque cuantas menos limitaciones, cuantas menos restricciones, más rápido y más se evoluciona. Sin embargo, mucha gente comenta que sin patentes o sin propiedad intelectual, que no se evolucionaría tanto, porque no habría incentivos para los creadores. Yo también, intuitivamente, digo, pues vamos a ver, si hicieran falta las patentes y la propiedad intelectual, en España no se habría inventado nada hasta que no llegaron las patentes, el año 1826. Pero es que en el mundo, los grandes cambios que ha habido en el mundo siempre han sido sin patentes. Los dos principales cambios, dos pueden englobarse como uno, el principal cambio evolutivo que tuvo la humanidad fue cuando pasamos de ser sociedades ganaderas, recolectoras y cazadoras, a ser agricultores y ganaderos. Eso fue un cambio importantísimo. Se podría decir que no es fechable, ¿no? Pasa como con el derecho, pasa como con la moneda, pasa como con la escritura o con el habla, que como no es fechable, pues es un proceso evolutivo, entonces es como más diluido en el tiempo, cosa que tampoco me parece muy válido ese argumento, porque de hecho nada se crea ex novo, o sea, ni siquiera los puentes. Antes de que alguien inventase los puentes, se cayó un árbol y gracias a eso la gente pasaba de un lado a otro. Por lo tanto, pues luego me lo rebatirás. Veo que la cara que estás poniendo no. Entonces, hay algo que sí que es claramente fechable, que es es un hito y un antes y después para la humanidad, que es primero el descubrimiento de América y después la primera circunvalación del mundo. Todo eso se creó sin patentes y sin propiedad intelectual, y sin embargo la tecnología que hay ahí es alucinante. O sea, meterse en un barco sin saber cuánto tiempo vas a estar, y luego ya cuando se descubrió América, luego para circunvalar el mundo era todavía otra aventura, sabiendo que ibas a estar mucho tiempo en alta mar sin poder ir a un supermercado a comprar leche y tal, ¿no? O sea, todo lo que tenía que haber ahí, o sea, no solamente es la tecnología de navegación, no solamente es la tecnología adyacente a esa tecnología de navegación, porque es poder, pues yo qué sé, las brújulas y poder desplazarse por los mares, sino además toda la alimentación, porque estar durante meses en alta mar conlleva también muchísima tecnología. Es decir, el trabajo descoordinado y descentralizado de miles o millones de personas a lo largo de la historia hasta poder crear esos barcos y poder beber. Ojo, que es muy complicado, mantener el agua, entonces había que hacer vino, o sea, todo y ojo que el vino se acaba, o sea que ahí había que mantenerlo, había que poder llevarlo y tal. Y todo esto se desarrolla sin patentes. También en otras cuestiones fechables, y también sin llegar a salir de
de España, el uso de la quina. El uso de la quina lo se empieza a utilizar en España. Además es una historia muy, muy bonita, porque en Inglaterra le llamaban la corteza del demonio. Sin embargo, aquí lo utilizábamos para curar. Aquí y allí, o sea, en un lado y en otro del Atlántico. También, por ejemplo, otra cosa que tiene otra doble vertiente, tanto peninsular como en Hispanoamérica, que es las vacunas de la viruela. Antiguamente eran muy mortales y también sin patentes y sin nada. Lo creó, además, un cura, era un fraile, Fray Pedro Manuel Chaparro, fue el descubridor de esas vacunas de la viruela, que antes era tremendamente mortal. Ahora la viruela pues es desagradable tenerla, pero no hay problema. Y además tiene otra historia muy bonita, porque eso lo descubre en lo que actualmente es Chile, pero siempre había sido parte de la corona española. Pero, por ejemplo, Isabel Zendal, que el famoso hospital, el último que se ha creado aquí en Madrid, hizo una expedición, Isabel Zendal, junto con otra gente, para extenderlo por toda España, es decir, por la península ibérica y hasta Texas, ¿no? Desde Chile hasta Texas. Pero no solo eso, sino también a China, o sea que ni siquiera, gracias a que no había patentes, gracias a que había una bondad natural por parte de las personas, todo eso se extiende. Lo cual nos hace ver que si ha habido un montón de inventos, algunos absolutamente revolucionarios, y que han cambiado la vida de muchísima gente, han sido, y sin patentes, es que no las necesitamos. Y luego, otra de las cuestiones ya similares y parecidas, similares aunque en algunos, depende en qué países, se utiliza como términos equivalentes y en otros como separados, la propiedad industrial de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual también, tenemos otro ejemplo maravilloso en España, que es el Quijote. Cervantes escribe el Quijote, Avellaneda contraataca y escribe la segunda parte de forma apócrifa, y el propio Cervantes, en lugar de meterse en litigios, que es lo que actualmente pasa, y es un problema, hay muchas empresas que gastan enormes cantidades y un montón de gente simplemente por los litigios de Samsung contra Apple, no sé qué, todo este tipo de cosas, en lugar de seguir desarrollando. Por lo tanto, también las patentes en ese aspecto la propiedad intelectual es un freno, porque el tiempo que estás en litigios no estás construyendo. Sin embargo, cuando no había este tipo de cosas, lo que ocurría es que, ¿cómo le respondió Cervantes? Pues escribiendo la segunda parte del Quijote. O sea, que tú me has hecho esto, ¡pum!, toma. ¿Qué es lo que ocurría, por ejemplo, en la polémica de Auxilis, ¿no? La escuela de Salamanca y los dominicos y los jesuitas, se escribían unos libros, o sea, para impugnar una idea, cogían y escribían un libro de 300 páginas. O sea, en ausencia de patentes y de propiedad intelectual, al no existir ese incentivo perverso, el incentivo es a demostrar que yo soy mejor que tú, que mi argumento es mucho más válido, y entonces eso lleva a una mayor creatividad. ¿Y por qué hago este preámbulo? Porque todas estas leyes y esas patentes muchas veces también se están utilizando o se intentan utilizar para el software. Supongo que habréis visto ese vídeo de Rejón, en el que dice que en mi móvil está, y empieza a contar unas historias de Masukato, que es una escritora que además hay una charla en el canal del Juan de Mariana, en el que Andrea Martos critica el libro de eso. Bueno, sin embargo, cuando tenemos un móvil, yo cojo el móvil y veo lo enciendo, ¿y qué tengo? Un kernel, que es el kernel Linux, que es libre. Tengo un sistema operativo, que es Android, que lo ha hecho una empresa malísima, capitalista y tal, que es Google, pero lo ha hecho libre. Enciendo el navegador, que la mayoría son libres, por ejemplo, Firefox es libre, y accedo a una página web. La mayoría de las páginas están hechas con Python, como hablábamos antes, con PHP, que también son libres.
que si lo queremos hacer bonito y queremos utilizar un framework de CSS, la mayoría de los frameworks que utilizamos, por ejemplo, Bootstrap también lo ha hecho una malísima empresa capitalista, que es Twitter, o actualmente Xcorp, o lo que sea, que también lo han hecho libre. Otras bibliotecas, otros frameworks y demás, lo utilizas, si lo quieres hacer mucho más profesional, por decirlo de manera, y utilizas Laravel o utilizas Django, también son libres. Es decir, a medida que estás utilizando el ordenador o el móvil, estás utilizando, la mayoría de lo que estás utilizando es libre. Y con eso hemos conseguido una cosa que es fantástica, como decía Escotado, es que tenemos más información que la que había en la Biblioteca de Alejandría en la palma de nuestras manos. O sea, muchas veces tendemos a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso es falso. O sea, estamos en un momento maravilloso, en el mejor de los mundos posibles. Es cierto que, digamos, la generación anterior a la nuestra, había grandes sabios. Estaba el propio Escotado, estaba Dragó, estaba Trevijano, estaba Bueno, o sea, había grandes genios, pero todos ellos siempre se empeñaron al final de sus días, cuando llegó Internet, en volcar sus contenidos en Internet. Pero es que actualmente tenemos una cantidad de genios absolutamente desbordante, que no ha ocurrido nunca un volumen tan grande y en tan creciente como actualmente. Aquí, en esta casa, está Huerta de Soto, está Filipe Agús, está César Martínez, está Óscar Rodríguez Carreiro. Si nos vamos a la UFM, está Rayo, está Blasco, está Luiña. Si nos vamos a la Escuela de Oviedo, está Insua, está Vélez, está Maestro, está Carlos Madrid Casado. O sea, una cantidad, pero ya si nos vamos a Galicia, eso ya es el despiporre. O sea, todos los discípulos de Bastos, hasta el más tonto es un genio. Ya, pues eso, Bastos. Es como, ¿a qué más, no? Claro, y aquí hay un efecto vírico también. Esa distribución de información, no solamente tenemos al alcance de nuestras manos una cantidad enorme de información, sino que tenemos una cantidad de incentivos a seguir desarrollando y consumiendo información. No podemos ver un libro, yo no soy capaz de escuchar una charla de Bastos sin tener un cuaderno al lado y tomar apuntes, para ver los libros que tengo que comprar y tal. ¿Cuántos libros hemos leído, tú mismo, cuántos libros has leído este último año solamente de recomendaciones de Bastos? Recomendaciones de Bastos, yo ninguno. Este año no. De recomendaciones que hayas visto en YouTube. Todos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a ese acceso a la información? A que... Miento, me leí la teoría por el Capital, pero porque dijo que era muy mala. Pero claro, el hecho de recibir esa información lo que genera un efecto vírico. Es decir, tenemos un gran acceso a información, pero también tenemos un gran acceso a información de la información. Es decir, gente que nos recomienda y demás. Y luego tenemos también un gran acceso, también la mayoría de esas herramientas son libres, como son Wikipedia, como son los blogs, todo esto para seguir generando más información. Es decir, nosotros podemos abrir un blog y la mayoría o sea, si escribimos un blog, casi de forma espontánea vamos a pensar en una herramienta libre, ¿no? La mayoría en WordPress, ¿correcto? ¿Y qué es WordPress? WordPress es software libre. Si pensamos en buscar datos, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a Wikipedia. Wikipedia es, por un lado, es software libre, toda la tecnología está hecha con, o sea, Wikimedia, que es Wikimedia es la fundación, MediaWiki, que es el software que gestiona eso, es libre. Y luego, toda la información que hay en Wikipedia también es libre. Es decir, todos los artículos que tenemos los podemos copiar, los podemos distribuir, podemos usar las fotos y demás. Y entonces, lo que se ha conseguido gracias a esas herramientas y gracias
a esos incentivos de acceder a la información es que cada vez haya más información y cada vez hay más gente inteligente y cada vez hay más gente sabia, más gente que tiene conocimientos. Y el que no, como tiene la posibilidad muy fácil, porque yo me acuerdo cuando yo tenía nuestra edad, conseguir un libro era complicado. O sea, yo tuve la suerte de conocer a gente bastante, sobre todo la Bordeta, la persona más culta que he conocido, con el que más trato he tenido de las grandes personas cultas, y era muy trágico. Buenas. ¿Qué tal estás? Bien, vos. Cuando me recomendaba un libro, luego, hasta que lo conseguía, muchas veces era complicado, o había que encargarlo, o había que ir a otro sitio a conseguir encontrar una biblioteca, tal. Sin embargo, ahora mismo buscamos en el móvil y simplemente lo descargamos y ya lo tenemos. Entonces, esto lo que va generando es de forma conjugada. Es decir, no es únicamente, y por eso digo que de software libre y mercado, y ahora ya nos meteremos en puramente software libre y mercado, porque no es que el libre acceso a la información esté alejado del software libre, sino que el software libre y el libre acceso a la información se van conjugando. Pero lo bonito, y a mí lo que más me fascina de todo esto es como comentábamos antes, es programadores que ayudan a otros programadores, pero sobre todo son personas que ayudan a otras personas. Es decir, cuando la motivación es trabajar para personas, porque muchas veces se tiende a pensar que el programador es una persona oscura, que está ahí en un sótano, que come ganchitos y bebe Coca-Colas de forma compulsiva y que lleva una capucha así aunque esté bajo techo, ¿no? Estas imágenes, y sin embargo es justo lo contrario. Hay una cuestión que para mí es fundamental, que es la comunidad. Entonces, hemos estado hablando de que siempre hay, cuanto más libre es algo, al final mucho más se reproduce. Pero hay un problema. Hay veces que demasiado libre supone que al final se acabe cerrando, que es lo que comentábamos antes de esto. ¿Y por qué digo esto? Y entonces ya nos metemos puramente, ya no en el conocimiento, sino en lo primero, en qué es el software libre. Y es que el software libre es aquellos programas que cumplen 4 características. Tienen 4 libertades, que es libertad de uso, y es que se pueda utilizar para cualquier fin. Y este tema es muy interesante porque tiene muchas visiones. Y yo he participado en muchos debates, porque hace tiempo ahora ya, por suerte, este tema está un poco más solventado, pero había mucha gente que no quería, por ejemplo, que su software se utilizase, por ejemplo, con fines militares, ¿no? Que lo entiendo, pero claro, si tú restringes a los fines militares, al final pueden ocurrir cosas, como ocurren, por ejemplo, con la Sociedad General de Autores o con la propiedad intelectual, que es cuando también otra moda que hubo, para mí bastante perniciosa, que es que había gente que dejaba libre sus canciones siempre y cuando no ganaras dinero con esto, ¿no? Por ejemplo, Manolo Cabezabolo hizo un disco. Manolo Cabezabolo, por mucho que te rías, ha sido el primer punk que ha actuado, que ha hecho una gira en Hispanoamérica, el primer punk español. Manolo Cabezabolo es una persona que hay que tenerle en consideración porque hizo varios hitos maravillosos. Manolo Cabezabolo, en su disco Ya era hora, era con H, hora sin H, cuando había vendido como unas 30.000 ejemplares, la Sociedad General de Autores secuestró su obra, y eso le hizo famoso. Porque antes era conocidillo, porque, a ver, también tenía cuestiones un poco, o sea, vivía en el psiquiátrico de Zaragoza, entonces no le permitía hacer grandes giras. Pero, por ejemplo, actuaba, gracias a esas giras, a actuar fuera, le dejaban salir y tenía permisos y demás. Yo iba continuamente a sus conciertos, la mayoría de ellos bastante horrorosos, pero sabíamos que estábamos ayudando a esa persona a salir de un problema muy grave, que era su esquizofrenia, y salir del psiquiátrico. De hecho, lo conseguimos. O sea, él tenía que cumplir como mínimo, por una orden judicial, 3 años de
de psiquiátrico, además, lo cual también es siniestro, que sea un juez y un psiquiatra el que diga cuánto tiempo tienes que estar en el psiquiátrico, ¿no? Pero al mínimo 3 años, más luego lo que quiera alargar los psiquiatras. Hizo los 3 años justos porque salía, porque actuaba, porque sacó este disco y tal. Y por temas de propiedad intelectual le secuestraron cuando había vendido una cantidad enorme, porque vender 30.000 discos es una puta pasada. Y luego hizo el siguiente disco fue ya directamente, lo colgó todo en internet. Un disco que además es bastante curioso, se llama Versiones, y son versiones que, bueno, lo mismo versionaba a Nino Bravo, el dúo dinámico, que a Sex Pistols. Pero cometió un error, creo yo, un error bastante bien intencionado. O sea, yo estoy seguro que lo hizo bien intencionado. Y era que decía, escúchalo, cópiaselo a tus amigos, ponlo en los bares, pero no lo vendas, ¿no? Porque si yo no gano dinero, que no lo gane nadie más. Bueno, eso es una estupidez. Vamos a ver, en el bar, el del bar está ganando dinero. O sea, en el momento que tú pones límites a la libertad, libre es libre. Haz lo que quieras con esto, reprodúcelo todas las veces que quieras, imagínate, ponlo en un cortometraje, ¿vale? ¿Y podría presentarlo a un premio, ese cortometraje? Porque claro, si gano un premio estoy obteniendo un lucro. Si lo pongo en un bar puede haber un lucro. Entonces en el momento que no está claro el alcance de la libertad, le estás dejando en bandeja, y esto es muy peligroso, por ejemplo, a entidades como la Sociedad General de Autores, que es... la Sociedad General de Autores han conseguido hacer una cosa repugnante, que es que, bueno, la Sociedad General de Autores y el Ministerio de Trabajo, que si uno es repugnante, el otro es más repugnante todavía. Cuando yo era chaval, en Zaragoza, estaban los Héroes del Silencio, Violadores del Verso, Di Potas, Presión, los Bufunk, Niños del Brasil, Amaral, son un montón de grupos, grandes grupos que han funcionado en toda España y algunos en todo el planeta. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque para actuar en los bares, como se supone que hay un lucro, lo que han conseguido es que tengas que tener un contrato laboral para poder actuar en el bar. ¿Qué pasa con eso? Que muchas veces no cubren los gastos, o sea que los gastos son mayores a los ingresos de la actuación, porque como en un grupo vaya el cantante, un guitarrista, un batería, un teclado y un bajista, 5, y ya como haya técnico de sonido, de luces, ya ni te cuento. Pues todo eso al final es mayor el coste que lo que se sacan con las cervezas que se vendan, ya o sea, aunque no haya entradas. Bueno, pues ¿qué han conseguido con eso? Que ya no hay conciertos. Aquí en Madrid no sé si también habrán bajado, supongo que habrán bajado mucho los conciertos. Yo, en el año 2000, 2001, en esos años que yo vivía aquí, yo iba de conciertos de lunes a domingo. Y ahora creo que ya no hay tantos, o por lo menos no hay tanta oferta como en ese momento. ¿Por qué? Porque han restringido todo ese pequeño negocio, el barcito pequeño que entran 50 personas y hay pues 4 o 5 tocando. Yo creo que, como digo, hay muchos músicos y hay mucha gente que hace esas cosas de forma bien intencionada. Pero al final pasa hay un libro muy bonito muy bonito por lo trágico que es, de Bruce Yander y Adam Smith, el Adam Smith contemporáneo, no el de hace 3 siglos, que se llama Bootleggers and Baptists, traficantes o contrabandistas y baptistas, aunque aquí los baptistas no los tengamos muy fichados, sería algo así como contrabandistas y puritanos. Entonces hay puritanos que quieren, y ya digo que seguramente lo harán de forma muy bien intencionada. No, es que no vamos a robarles a los músicos. Bueno, lo de copiarles una canción no es robar. Básicamente, porque que yo tenga una canción no implica que el otro deje de tenerla. Y luego están los contrabandistas, aquellos que se benefician de las leyes restrictivas. Claro, ¿qué han conseguido con eso? De un plumazo te quitas a todos los músicos pequeños, de un plumazo te quitas a todos los bares pequeños. Solamente grandes discotecas se pueden permitir ese lujo de montar los conciertos. Pero claro, al final se acaban convirtiendo en monopolísticos. Porque si solamente en un municipio tienes, por ejemplo, 8 o 10 establecimientos donde hay conciertos, ya está, ya no hay más. En cambio, cuando hay libertad,
puede haber en 50 bares. Joder, otra cosa muy trágica que ha ocurrido en Zaragoza, cuando yo era crío, teníamos el Pilar, se celebraba en toda la ciudad, en cualquier barrio, en las calles, había cabezudos, había fuegos artificiales, había payasos, había de todo, y en cambio ahora todo se ha centralizado en el bar. Y esto también pasa en el software. O sea, cuando están hablando de las patentes y cuando dicen, no, pero es que descargarte de internet está mal, no sé qué, no sé cuántos, tal. Claro, al final, ¿qué consigues con eso? Pues que tienes a unos puritanos, que son pues las sociedades de autores y toda esta gente que defiende la propiedad intelectual, pero sobre todo tienes unos traficantes, que son Microsoft, que son Oracle, que son... Bueno, Oracle tiene ciertas cosas libres, pero Adobe, que al final pues, intentan mantener estos chiringuitos. ¿Cómo soluciona la Free Software Foundation este problema? Haciendo que las licencias sean víricas. Es decir, que esas licencias, esas libertades del software, que son la libertad de uso, es decir, puedes utilizarlo, que era lo que comentaba antes, retomo otra vez el hilo de Ariadna, puedes utilizarlo con cualquier fin. Segundo, la libertad de estudio, es decir, tú tienes el código y tú puedes ver cómo está hecho, cómo funciona, puedes aprender de cómo está hecho, pero sobre todo, puedes aprender si te están haciendo alguna trampa, porque esto es muy importante. Muchas veces, si el código está cerrado, no sabemos exactamente qué es lo que hace. Sabemos que le introducimos unos datos, los procesa, sabe Dios cómo, y te devuelve otros datos. En cambio, si tenemos la posibilidad de estudiar cómo está hecho, pues ya sabemos que no hay trampa, o si hay trampa, le podemos decir tramposo al autor, o si no, puede que no sea tramposo, sino que sea simplemente un error. Y entonces, si es un error, se puede solucionar. ¿Por qué? Porque la segunda libertad del software libre, o sea, la libertad 0 es la de uso, la libertad 1 es la de estudio, y como ven, empezamos por 0, como las personas de bien, ¿no, Gustavo? La libertad 2 es la de modificación. Es decir, si encontramos un error, ya digo, muchas veces, las cosas que no están bien hechas, algunas pueden ser malintencionadas, otras veces simplemente es por desidia, por error, porque a veces haces un cambio aquí pero luego no lo cambias ahí, y porque luego en el proceso del desarrollo del software, que lo hablaremos, es cuántas veces ponemos unos apaños ahí que son temporales, ¿no? Y lo de temporal a veces, bueno, es un concepto indefinido que hasta que no llega otro y nos echa la bronca y nos pone la cara colorada, se queda allí. Y esto entronca también con la libertad 3, que es la de distribución, es decir, que podamos distribuir esas modificaciones. Es decir, encontramos ese fallo o ese apaño que está ahí de forma temporal tal, y lo solucionamos y lo podamos distribuir. Y entonces aquí hay distintos tipos de licencias. A mí la que más me gusta es la GPL. El tema de licencias, que me preguntabas antes, yo es que creo que daría para una charla larga sobre licencias. Pero, en principio, para que sea libre son estas cuatro libertades. Pero en cuanto a la distribución, o sea, luego hay modificaciones. Hay licencias que permiten distribuirlo con modificaciones, o sea, distribuir las modificaciones, pero con modificación incluso en la licencia, lo cual es peligroso. ¿Por qué? Porque entonces, si eres tan excesivamente... O sea, algunos dicen que eso es mucho más libre. Pero claro, en el momento que tú permites cerrar el software libre, al final deja de ser libre. Entonces, para que siga siendo libre, tiene que distribuirse con la misma licencia. Es decir, puedes distribuir ese código, puedes distribuir esa documentación, puedes modificar el código, puedes modificar tal. Lo que no puedes modificar es la licencia de distribución. ¿Que es una restricción? Sí, pero es una restricción para mantener la libertad. Porque en el momento que le dejas tanto así al liberticida, al final te la va a quitar esa libertad. ¿Cuántas veces hemos encontrado que, como comentabas antes también, con lo de proyectos que se han basado en software libre y luego dejan de ser libre y dejan esa posibilidad de innovación, esa posibilidad de desarrollo posterior, precisamente por cambiarle la licencia, lo cual es bastante
aunque te lo permita el propio autor, podríamos decir que es moralmente bastante cuestionable. Es decir, yo me estoy aprovechando del trabajo de miles de personas. Hay proyectos, bueno, un sistema operativo. ¿Cuántas personas trabajan en un sistema operativo? Pues un montón, miles de personas, millones de personas que a lo largo de años han estado desarrollando editores, han estado desarrollando el kernel, han estado desarrollando entornos gráficos. De repente decir, vale, cojo todo esto, lo empaqueto y toda evolución sobre esto ya no aportó nada más. Hostia, es bastante, como digo, bastante cuestionable. Y como comentaba antes, hay un asunto que me parece de vital importancia, y es lo que comentaba aquí, son las personas. Es decir, lo más importante en los proyectos de software no es el software en sí. Software tendrá una cierta calidad cuando las personas que trabajen en ello tengan una cierta calidad como trabajadores o como programadores. Pero como a todo el mundo le interesa que la calidad de los programadores sea alta, hay una serie de instituciones que llevan a que la calidad de los programadores sea cada vez mayor. Entonces, hay un montón de congresos, por eso decía que ese mito de el hacker oscuro en un sótano, gordo, con barba, que no se relaciona con la gente y tal, es puro mito. Realmente suelen ser gente súper social. A su manera también, porque luego también en los congresos hay unos debates que lo de que si reserva fraccionaria, que si no sé qué, son tonterías. O sea, aquí los debates suelen ser debates encarnizados por qué editor de texto utilizas, ¿no? O sea, ahí sí que es el congreso de Nicea, pero llevado a la máxima expresión. Claro, pero en esos congresos, por mucho que internamente, además aquí hay una cuestión que se repite y luego iremos viéndolo, internamente hay colaboración y externamente hay competencia. Y al revés, a veces hay colaboración, o sea, se conjuga la colaboración y la competencia. Quiero decir, hay una comunidad, que es la comunidad del software libre, que organiza un congreso, y generalmente los que van allí a exponer van gratis. Cosa que, por ejemplo, en otras coordenadas, los ponentes suelen cobrar hasta para una pequeña charla en una asociación de barrio. Sin embargo, aquí hay, simplemente por distribuir esa información, porque la gente lo sepa, para que la gente utilice determinados proyectos, a veces por ego, para presentar, aquí estoy yo, he hecho este módulo, lo que sea. Entonces, generalmente esa gente no cobra. Generalmente las entradas son o inexistentes o muy baratas. Y cuando se paga, que también yo he pagado muchas veces por congresos, generalmente tienes tal volumen de cosas a cambio que lo que estás pagando es una parte ínfima. O sea, a veces tienes comida, cena, no sé qué, no sé cuántos, pero luego te dan que si merchandising, que si no sé qué, que si no sé cuántos, entonces lo que has pagado es mucho más pequeño que lo que estás recibiendo. ¿Por qué es esto? Porque al final todo el mundo entiende que cuanto mejor seas tú como programador, más me voy a beneficiar yo como programador también. Uno. Y dos, cuanto mejor seas, ya no como programador, porque no necesariamente es una comunidad solamente de programadores, sino como documentador, como comunicador, porque también es otro elemento muy importante. Ya no solamente está la documentación al uso, o sea, la documentación oficial, sino que es muy importante también la comunidad de intérpretes o traductores o gente de bloggers que escriben esos y lo hacen digerible, porque a veces la documentación técnica es densa. Y es cierto que muchas veces cuando, no sé exactamente qué herramienta utilizar, tengo esta necesidad, tal, necesitas a alguien que te lo haya dado masticado, que haya escrito, que haya probado distintas cosas y demás, y entonces te lo haga digerible. Entonces, el programador necesita ese tipo de gente. Entonces, la forma de ayudar, o sea, la forma de obtener ayuda es primero ayudando a los demás. ¿Cuál es una cuestión que es que lo que lleva es que cada vez esa ayuda, porque en el momento que alguien entra en el mundo del software libre, al final se hace vírico, igual que comentaba antes que se hacía vírico porque las licencias se replican,
el conocimiento se va replicando. Y como en el momento que tú llegas te encuentras tanto por tan poco, al final acabas convirtiéndote. La tendencia natural acaba siendo a que, joder, si es que he llegado aquí y me ha atendido... Yo me acuerdo una vez que me escribió, o sea, yo escribí un correo en una lista de correo y me contestó Miguel de Icaza. Miguel de Icaza en persona me contestó cuando yo tenía 20 años. Yo dije, la Virgen de Dios, esto es increíble. O sea, un monstruo, como sabéis que... Bueno, Miguel de Icaza fue el que comenzó el proyecto Gnome, el escritorio. O sea, una cosa increíble, un matemático brillante mexicano. Y me escribió el propio Miguel de Icaza resolviendo una duda. O sea, era como, ¿qué más puedo aspirar en esta vida, ¿no? Entonces, en el momento que recibes mucho, aportando muy poco, al final te acabas convirtiendo y acabas siendo vírico. Y entonces llega cuando te haces mayor, y entonces tú ya has hecho algo, tal, no sé qué, y te dicen, bueno, pues ahora te toca a ti dar la charla, tal, pues obviamente lo haces gratis, y entonces se va extendiendo cada vez más. Por eso digo que lo de ser poco sociales yo creo que es más mito que realidad. Y además, y volviendo, ahora ya enlazando con el tema del mercado, también se han creado un montón de herramientas, gracias a ser tan sociables, que se utilizan continuamente en el mercado. Para empezar, actualmente, ¿cuánta gente teletrabaja? Una cantidad enorme de gente que está teletrabajando con herramientas que se crearon por programadores para programadores. Es decir, los sistemas de videoconferencia, que ahora mismo todo el mundo tiene su webcam, tiene sus movidas y tal. Una webcam no vale para nada si no tienes un programa con el que puedas comunicarte con otra persona, que puedas hacer una videoconferencia y demás. Esto viene de la necesidad de los programadores de comunicarse entre sí. Otra, los sistemas de los repositorios, los sistemas de versiones concurrentes, ¿no? Por ejemplo, Git. ¿Cuántas veces, o sea, antiguamente, antiguamente no, y ahora también lo veo, una cosa que me parece alucinante, porque que haya gente que escriba, yo qué sé, no sé qué, proyecto fin de carrera, versión 1, versión 1.1, versión 1.1 mejorado, versión 1.1 mejorado, pero más mejor que antes, no sé qué, no sé cuántos. Eso es una ineficiencia increíble. En cambio, con Git o con cualquier otro sistema de versión de versiones concurrentes, yo utilizo Git, pero me daría igual con cualquier otro, tú vas añadiendo commits y tú le vas diciendo las modificaciones que haces, pero sobre un mismo fichero. Entonces tú puedes ir hacia una versión anterior o una posterior en todo momento de una forma ordenada. La eficiencia que se consigue con eso es alucinante. O sea, eso cualquier empresa, en el momento que empiece a implantar Git, puede multiplicar fácilmente, aumentar un 20-30% su eficiencia respecto a utilizar documentos horribles, o sea, Word o esas cosas raras que utilizan, o la hoja de cálculo del Excel o cosas por el estilo. O sea, de ir añadiendo versiones, así, ¿no? Eso otra. Y eso también nace del movimiento de software libre, de programadores. De hecho, el creador de Git es Linus Torvalds, el creador del kernel de Linux. Más, los editores de texto. Los editores de texto son herramientas que utilizan los programadores que cada vez son más potentes, cada vez incluyen más cosas y permiten, como comentaba yo antes, yo trabajo delante de mi amado Vi, porque yo le quiero con locura. Además yo me los personalizo, yo soy muy tiquismiquis ahí para tener mi Vi como a mí me gusta. Como a mí me gusta porque me hace mucho más eficiente. Pues eso, si yo trabajo, ya digo, pues igual me paso 10 horas diarias delante de un BI, si no me ofreciera todas las necesidades que yo tengo, no lo utilizaría, tendría que utilizar más herramientas tal. Por tanto, tienen que ser herramientas súper potentes. Otra de las cosas que nos lleva a esto son también los formatos abiertos. Los formatos abiertos, el poder comunicarnos con cualquier persona de cualquier punto del mundo que no sabemos, el idioma que utiliza. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos un inglés tosco, porque el inglés que se utiliza cuando... tiene que ser un inglés entendible. Entonces, ¿qué es lo que haces?
bastante limitado, bueno, porque te tiene que entender hasta un indio que no sabe su nivel de inglés y demás. Y luego, por otro lado, tiene que tener elementos que sean fácilmente entendibles por la otra persona, es decir, que pueda abrir ese documento que está utilizando. Y es otra de las cosas que también se utiliza en el mundo de la empresa. Gracias a esos sistemas de intercambio de información entre programadores, ahora también se está utilizando en el mercado, lo cual es una auténtica maravilla. El poder trabajar, es que esto muchas veces no nos damos cuenta de la maravilla que tenemos gracias a Internet, que chavales o gente, da igual, mayores, pequeños, tal, de países pobres puedan estar trabajando para empresas de países ricos. O sea, eso es una pasada, es tan maravilloso, porque si ya es bueno per se, por ejemplo, cuando Inditex está llevando una fábrica a Bangladesh, muy bueno, porque está llevando riqueza, porque está tal, joder, es que con un ordenador puedes tener a una persona, o sea, no tienes ni siquiera que hacer toda esa inversión, sino que esa persona además tiene la libertad, porque si solamente hay una fábrica, la que ofrece la que ofrece mejores servicios que por ejemplo, está recogiendo arroz, bueno, pues al final tienes un problema, y es que solamente tienes una fábrica, o sea, tienes dos opciones, o recoger arroz o tener una fábrica. Pero con un ordenador tienes millones de empresas que te pueden contratar desde tu puñetera casa en la India, en donde sea, en Myanmar o en Guatemala o tal, y tu fuerza de trabajo la puedes encima vender a distintas empresas, lo cual nos lleva a que la riqueza que genera in situ todavía es mayor porque aumenta la competencia. Y luego, para los contratantes, pues también no es lo mismo contratar un país donde el salario medio puede ser $400 que en un sitio donde el salario medio puede ser $2.000. Pues obviamente hay una regulación, o sea, hay un trasvase hacia los países más pobres. Pero claro, lo cual es beneficioso porque genera más ricos. O por lo menos elimina más pobres. Entonces, para mí, es la gran maravilla de todo esto es precisamente la globalización económica. Y ahora llegamos al otro elemento, que para mí es otra demostración de otra de las grandes maravillas del software libre, que es, ya hemos visto que gracias a todas estas herramientas que nacen del mundo hacker, puede trabajar, pero claro, hace falta cobrar. Es un tema importante, ¿no? A todo el mundo nos gusta que nos paguen por nuestro trabajo. Pero en un mundo global, con sistemas monetarios no globales, sino circunscritos a un ámbito geográfico, tenemos un problema. O sea, cuando estamos trabajando con pesos argentinos y queremos operar con otro sujeto político que está trabajando con Qs, por ejemplo, en Cuba, pues hay un problema. Entonces, o tenemos elementos de intercambio o no se pueden hacer esas transacciones. Si no fuera libre, sería impensable Bitcoin. O sea, Bitcoin necesita toda esta filosofía, todos esos intercambios, o sea, Bitcoin tecnológicamente es súper avanzado. A mí me parece una auténtica maravilla eso de que no se pueda hacer el doble gasto o que haya una limitación a los 21 millones de Bitcoin o la forma de minar mediante el Staff of Work. Pero, sobre todo, lo que más potente me parece es cómo se llegó a esas soluciones. Y esas soluciones fueron, como decía antes, gracias a millones de pequeñas aportaciones. Toda esa tecnología ya existía. Todas esas ideas ya existían. Simplemente hubo, no se sabe quién, Satoshi Nakamoto, que lo que hizo fue unir todas las piezas. Y eso también es al revés, o sea, es otra gran innovación. O sea, porque muchas veces pasa como con lo que comentaba de los barcos. O sea, esa tecnología de los barcos existía, pero tenía que haber armadores que construyesen los barcos
con la tecnología necesaria como para poder ir hasta América, las redes blockchain existían, las bases de datos distribuidas existían, la teoría monetaria subyacente, o necesaria para llegar a Bitcoin existía, y sin embargo lo que faltaba era alguien que dijera voy a coger todas estas herramientas, les voy a dar una almagasa, un pegamento, y voy a construir una herramienta. O sea, ese orden espontáneo a mí es que me parece fascinante, ¿no? Eso es, o sea, como lo que comentaba del móvil. O sea, ¿cuántos millones de personas han trabajado para que yo tenga este móvil aquí? Es súper bonito. Y sobre todo, ¿qué motivación tendría cada uno? Pues es que cada uno tiene una motivación distinta, lo cual me parece también más bonito todavía. O sea, está el que programa porque le supone un reto, el que programa porque quiere hacer una mejora al mundo, el que programa puramente por dinero, el que programa porque tiene la necesidad y ya que soluciono esa necesidad para mí, la dejo al mundo. O el que programa, que antes lo comentábamos antes, en un elemento que me parece fascinante también del mundo hacker que ha llegado al mundo de la empresa, que son las hackatones. Vamos a ver, una hackathon, antiguamente, como su nombre indica, pues viene del mundo hacker, ¿verdad? Simplemente te juntabas un grupo de programadores con una necesidad o un reto, o sea, a veces ni siquiera era una necesidad, sino era simplemente a ver quién la tiene más larga, porque muchas veces las cosas que se hacían no eran para conseguir un fin, sino que eran simplemente retos, a veces aparentemente absurdos, pero que eso aparentemente absurdo lo que te lleva es a darle la vuelta a la cabeza y llegar a conclusiones que te hagan luego pensar para otras cosas, ¿no? Entonces, esto que funciona de maravilla en el mundo del software, o sea, y hay herramientas fascinantes. Bootstrap nació en una hackathon. Bootstrap es para hacer las páginas bonitas, que los botones estén redondeados, que tengan colorines, que sean agradables, armónicas y demás. Y es de Twitter. React también nació en otra hackathon. React es un framework de Google. Es decir, las grandes empresas financian ese tipo de eventos para que se hagan cosas que luego van a aprovechar todos los demás. Pero aquí es donde entra también la gracia. Antes comentábamos de la tontada... A ver, la tontada. Yo no lo haría, aunque sé que hay gente que busca trabajadores en LinkedIn. Me parece una estupidez. O sea, yo comparo el buscar un trabajador en LinkedIn con buscar una novia en Instagram. O sea, en Instagram todas son guapas. Bueno, pues aquella que no es guapa en Instagram, hostia, en realidad. Pero quiero decir, y en LinkedIn muchos currículums son maravillosos, ¿no? Yo, nivel de inglés nativo, nivel de francés nativo, nivel de alemán nativo. Digo, pero vamos a ver, es imposible que tú tengas nivel nativo de 4 idiomas distintos. O sea, no. O como algún caso que conocemos, que le viene justo con el español como para poner que también otros idiomas de nativo. Entonces, está esa opción. Hay gente que le gusta mirar el currículum y decir, mira, este tiene un máster en no sé qué, tiene un no sé cuántos, tal. O una cosa que a mí me parece mucho más interesante, que es ir a buscar gente válida, buenos trabajadores, a las hackatones. Entonces, muchas veces se desarrolla software porque hay una empresa que tiene una necesidad y lo soluciona de esa manera. Pero es que también hay mucha gente, ya el simple hecho de participar en una hackathon está dando una información fantástica al contratante. Es decir, yo tengo 20 años, quiero decir un estudiante, ¿no? Sí, ojalá tuviera ahora 20 años, pero un estudiante que tiene 20 años, que sacrifica un fin de semana de estar con sus amigos de botellón, ir a discoteca y poder conocer a una chica, para irse un fin de semana a programar a un sótano, por muy bien que se lo pase y todo eso, ya está dando una demostración de que esa persona vale mucho más como trabajador que si estuviera tomándose copas en una discoteca. Entonces, el potencial contratante, el mejor sitio donde puede encontrar buenos profesionales de verdad va a ser en ese tipo de eventos. Entonces, este tipo de eventos cada vez funcionan mejor. O
sea, porque la gente lo comenta, la gente... además son muy divertidos. O sea, yo me lo paso genial cuando vas allí y encima hay veces que ni siquiera vas con tu equipo, sino que vas y de forma aleatoria te asignan a un equipo y entonces todavía genera un mayor morbillo porque primero tienes que conocer a la gente, tienes que ver qué es lo que hace cada uno y tal, y no sé qué. Y entonces, a la hora de desarrollar esos proyectos, como digo, las motivaciones son muy dispares y muchas veces las motivaciones son eso, simplemente hacer currículum, otras veces porque le interesa solucionar un tema, pero al final ocurre que de forma espontánea, que sin ningún mando, sin nadie concreto al mando, sin ningún ente central, al final hay una cantidad de información desmedida que nos ha convertido, como decía antes, en el mejor de los mundos posibles. Muchas gracias. ¿Cuánto ha estado de tiempo? 1 hora. Vale. Me he sabido ajustar. Me decías, no, eres un pesado. No, pues ahora ya me podéis insultar. Por invitarte te siento por los ríos. Da igual. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, yo. ¿Qué consideras como genio? Que considero como un genio. Sí. Bastos. Y todo lo de, No. todo lo que no sea Bastos no es genio. Alguien que es capaz de desbordar su ámbito categorial y conjugar. Vale, sin hablar como Gustavo Bueno. Como una persona normal. Alguien que Bastos, macho. O sea, Bastos es capaz de unir temas económicos con temas de política, con temas de historia, con temas de literatura, desborda ese ámbito categorial y enlaza esos... Pero Rayo no se llama genio. No. Es que antes lo has nombrado como genio. Eso sería así. Hijo de puta, ¿ya me estabas? Es que tenías esto preparado para decir... Por supuesto, claro. Hostia, qué miserable. Eso es un amigo, ¿eh? Pero tú puedes ser transversal y no ser un genio, ¿no? Pues simplemente estás diciendo que alguien puede ser transversal y unir. No. O sea, Tienes que desbordar. O sea, una cosa es que tú puedas unir, pero otra cosa es que Ya, pero ¿cómo desbordas? O sea, ¿cuál es el punto donde puedes desbordar o donde desbordas? ¿Hay una diferencia entre desbordar y saber mucho? Hay diferencia entre desbordar y saber mucho. Hostia, también buena pregunta. Es que ya te digo, para mí genio solamente hay uno, que es Bastos. Todo lo demás... Pero hoy por hoy vivo. ¿Eh? Hoy por hoy vivo, el mundo, que conozcas. Digo que sí, que conozca es Bastos. O sea, ¿Y escotado? No, ¿Por qué? porque está muerto. Vale, sí, pero bueno. Huerta tampoco desborda tanto. Y sí que es... O sea, tiene cosas muy interesantes y demás, pero no... Pero escotado desborda en muchos campos. Sí. Entonces, No, y tenía cosas bastante geniales, sí. pero... Pero yo te digo que vivo... Joder, me estás preguntando... Da igual, vivo o muerto. Claro que entonces hay muchos genios en el mundo. Sí, pues Newton también, Leibniz, Spinoza, Mariana. O sea, ha habido muchos en la historia de... Sería la definición de genio relacionar de forma insólita varios conceptos o dos conceptos. Claro, Sí, es lo mismo. claro, cuando me refiero a desbordar, mira, esa palabra es bonita, de forma insólita. O sea, no utilizar lo mismo de siempre, sino desbordar es, joder, cuando se desborda, cuando estás cogiendo la leche y sale pues, desborda. ¿Y la categoría de genio de hoy sería la misma categoría de genio de hace 200 años? No. ¿Cómo varía? ¿Y cuándo? Eres genio igual que eres inteligente en tanto y cuanto tu entorno te lo considera. Entonces yo soy un genio porque para mi madre soy un genio. Correcto. Subjetivamente tu madre te considera un genio, pero eso no significa O sea, que... te tiene que considerar la gente de manera subjetiva un genio para serlo. No hay una manera objetiva de ser un genio. Tú puedes poner una métrica y según esa serás o no, pero aún así, si tú pasas esa métrica, por ejemplo, de SQ y eres muy listo, pero a lo mejor en otras cosas yo te considero un idiota. Entonces, eso me pasa con el concepto de profesor aquí. Claro, entonces no hay genios, ¿no? O sea, simplemente hay personas que son genios dependiendo de cómo lo considera la gente a su alrededor. Correcto. Entonces, Bastos es un genio para ti.
Igual Correcto, sí. aunque desborde todo lo que tú quieras. Que para mí también lo es, ¿eh? Sí, seguramente para los que estamos aquí, Bastos es un genio. Seguramente para otras personas, pues Bastos será un puto gordo. Pedro Sánchez es un genio del mal. Pedro Sánchez es un genio del mal. Ese, joder, lo que ha conseguido desbordar ese hombre, o sea, es... a mí me parece un tío maravilloso, o sea, maravilloso por lo siniestro que es, pero es que yo tengo me da tanto asco cualquier político que Pedro Sánchez me encanta porque es el más repugnante de los repugnantes. Entonces, peor que el pintor austriaco, por una sencilla razón. Estamos hablando de subjetividad. Estás diciendo que Sánchez es peor que... No, estoy hablando que subjetivamente... Que subjetivamente a mí, el mal que está haciendo Pedro Sánchez me afecta subjetivamente más que cualquiera del pasado, porque ya también están muertos. No digo, o sea, tampoco el mal es una cosa objetiva. No, está claro, está claro. Pero podríamos, si tuviésemos una métrica que estableciéramos de manera... ¿Y quién establece esa métrica? Si la estableciéramos, dada una métrica cualquiera, dada una, Sí. en la que acordásemos, Sí. se podría ver que lo normal sería un número de muertos. El Sí. número de muertos de cierta gente es mucho mayor que el de Pedro Sánchez. Vale. Creo que todos relativamente estamos de acuerdo. Hay cierto consenso en que matar gente es peor que... Vale, pero para tu madre, Pero yo te pregunto, lo que le duele, o sea, le da igual, si yo ahora te mato y eres mi muerto número 1, para tu madre yo soy el más malo del mundo. Porque es la que le ha quitado a su hijo. Entonces, subjetivamente, nosotros vemos más aprecio a unas personas que a otros. Claro, un hijo, pues más, y sobre todo una madre, que lo ha gestado, que lo ha dado a amar, que ha jugado, que no sé, el vínculo entre una madre y un hijo. Es peor persona aquella persona que se carga a su hijo, aunque tenga solo un muerto, más que otra persona que pueda tener 100, 200 o 6 millones. Sí, por eso, cuando comenzamos a hablar un poco a la reflexión, ¿no? Vamos a intentar quitarnos de las percepciones subjetivas, vamos a intentar establecer algún tipo de métrica que por lo menos no está en el interés de ninguno. Pero bueno, sí, no quiero entrar. Claro, es que eso Es que yo creo que hay cosas que no son medibles. Exactamente. Ni deben serlo tampoco. Que sí lo son. Y además, Sí, pero la maldad... aunque no lo fuera medible, tú una vez estableces la métrica, otra cosa es que la métrica no se corresponda con lo que tú realmente quieres medir, ¿vale? Y ahí estamos todos de acuerdo que hay cosas que ni siquiera se pueden aproximar, ¿vale? Pero una vez dada la métrica te va a dar una categoría, va a decir algo es mayor que esto. Sí, pero eso no quiere decir que sea cierto, ¿no? Claro que no. Hablando del tema que estamos hablando en concreto, de maldad, yo creo que la maldad no es algo medible, igual que la bondad. aquí quería preguntar, entonces, el científico japonés, no sé si puedo decir el nombre, Yoichi, sí, exactamente. O sea, Lo ha dicho. mató mucha Sí. gente. Es que ya no sabía eso. Mató mucha gente, pero hizo unas aportaciones a nivel científico bastantes elevadas. Entonces, ¿sería bueno o sería malo? Yo pienso que ahí puede haber un buen debate. Pero aquí hemos mezclado dos ámbitos, que es la genialidad, que no tiene nada que ver con si eres bueno o si eres malo. Claro. Yo, la verdad, la genialidad la definiría como hacer repetidamente relaciones insólitas entre conceptos. Repetidamente. Porque, claro, si lo haces una vez, pues ¿Y cuántas veces tienes que hacerlo para ser un genio? por muchas más que los demás. ¿Pero cuántos son muchos? Por más. Pues más. Por más. Hay un dicho de... O sea, cuando has dicho de lo de Bastos, Sí. estaba pensando, él es muy transversal y para mí une muchas cosas muy distintas, pero quizás una característica es que une cosas que tampoco son empíricamente demostrables. No digo que sean malas, digo que no Sí. son empíricamente demostrables. Por ejemplo, para otra persona cercana al instituto, que es Capella, Sí. intenta unir cosas, pero que son infinitamente más demostrables. Yo lo categorizaría estas dos distinciones o campos por un dicho de Gómez Dávila que decía que básicamente lo que se puede escribir solo en prosa probablemente sea mucho más interesante que lo que pueda ser empíricamente demostrable. Para mí lo que dice Bastos es infinitamente más interesante, Sí. aunque es menos probable que tenga razón.
por no ser demostrable. No Sí. dice tampoco ni se la da ni se la quita. El relato de Bastos me parece infinitamente más, es más arte, Sí. y en eso creo que Bastos es un genio. Pero lo que dice Capella a mí me parece muy complicado de hacer, pero es infinitamente menos interesante. Sí, sí. Aunque creo que es un genio en unir también unos relatos muy distintos de otras cosas, pero no da ese interés subjetivo. Exactamente, claro. Yo por eso digo que aquí es muy importante la subjetividad. Lo que comentaba antes de programadores que ayudan a personas, o sea, programadores, pero sobre todo lo que me parece interesante son las personas que ayudan a personas. A mí el concepto subjetivo, porque si no, claro, ¿cómo mides la genialidad? Es imposible. ¿Cómo mides la inteligencia? Es imposible. Porque ¿inteligencia en qué? Si hay múltiples inteligencias. No, es que mira qué inteligente que es, que ha memorizado 8.000 decimales de pi. Bueno, bien. El ordenador almacena alguno más. Entonces, ¿qué? ¿Para qué? Por eso hay que desbordar el ámbito. Pero a la vez, claro, también hay otra cuestión. Otro genio, indudablemente, un genio, lo más grande que he visto jugar en un campo de fútbol, que era Maradona. Maradona podía ser un genio gracias a que jugaba, para que era argentino, a que jugó en el Fútbol Club Barcelona, o sea, estaba bien acompañado, ¿eh? Y se dopaba. No, pero necesitas también muchas veces ese apoyo subjetivo que impulsa tu creatividad. Bastos sería... Supongamos que Bastos fuera contemporáneo de Platón. O sea, ahora mismo, si Platón viniera aquí, las chorradas que decía, nos reiríamos de él. Porque, aparte de que lo que dice es siniestro, claro, él tiene un problema. Y es que, o sea, nosotros hemos leído a Platón, pero Platón nos ha leído a nosotros. Entonces, todo lo que... O sea, y hemos leído a Platón y hemos leído a todos los sucesos... Bueno, todos no, obviamente no haya leído, ni Bastos ha leído tanto, pero todo lo que... Tenemos acceso a, después de Platón, a un montón de gente. En cambio, él no tenía todo ese acceso. Entonces, muchas veces necesitas cabalgar a lomos de gigantes, como decía Newton. Y eso es un concepto que también me parece muy interesante porque también va mucho en contra de la propiedad intelectual. Al final nadie crea ex novo. Entonces tú necesitas... ¿Tú crees que se puede crear ex novo? Yo creo que el espacio de combinaciones de la materia en cada momento es muy alto. Y llegar a una combinación en concreto que sea útil tiene una parte de arte que hace que eso sea nuevo. O sea, es que el concepto que estás dando es muy materialista, vaya. Todo lo que existe es una posible combinación del posible espacio de condiciones que tendría. Pero es que llegar a esa es complicado. O sea, claro. Una persona nueva, cuando nace, ¿acaso ha existido antes una persona exactamente igual? Obviamente no. No. El concepto de persona sí. Pero, lo mismo que has dicho, cuando un árbol cae, puede hacer la función de puente. Sí. Pero el puente como tal, que tenga ciertas, no sé, características, no sé, el puente de San Francisco cuando se hizo, obviamente era nuevo. Sí. En el sentido de que ciertas pinturas primeras que se hacen, alguna habrá tenido una parte nueva de creada de la nada. Al menos, no materialmente, obviamente, pero sí que hay cosas que son buenas, ¿vale? No, o sea, es que para mí es trivial decir que hay algo que sí que es nuevo. ¿Cómo que es trivial? Claro, yo lo que digo es que no hay nada nuevo, siempre es a partir de construcciones, previamente establecidas. Claro que lleva una manipulación, y esa manipulación, o sea, y es maravilloso que haya una evolución, pero vamos a ver, ¿cuántas evoluciones? Como la evolución. Coño, tú has nacido de un hombre y una mujer. Has heredado 23 cromosomas de cada uno de ellos, que se han combinado de forma aleatoria. Porque encima, entre hermanos, tampoco... Los hermanos no son iguales, ni siquiera los gemelos. Y sin embargo, aunque hayas heredado eso, hay unas mutaciones.
y tus hijos son distintos a ti y así sucesivamente. Entonces, pues cada vez que se hace algo, siempre hay modificaciones, sobre todo si se hace algo de manera artesanal. O sea, no, si tú copias un fichero, se copia tal cual, pero si tú eres escribiente, la propia escritura ya lleva una modificación. El traductor modifica, el que hace una mesa, ya la propia, si lo hace con sus manos, también hay una aportación. Esa parte donde hay modificaciones serían cosas nuevas. Es verdad que partes de cosas que existían, pero hay partes... Claro, o sea, puedes crear algo nuevo. Claro. O sea, que crees algo nuevo no significa que no puedas coger cosas que ya antes previamente existían. Exactamente. Bueno, pero... Se crean palabras nuevas, por ejemplo. Exactamente. Se crean de la nada. Sí, pero muchas veces, por ejemplo, ¿de dónde sale la ñ? La ñ es una maravilla, solamente se da en España. No, en el bretón también existe, pero aquí en España procede de la doble N. Exactamente. Era economía. Correcto, pero es que esa economía ya supuso un cambio y tenemos un rasgo... Joder, el Instituto Cervantes, su logotipo es una ñ. O sea, hemos convertido lo que fue casi una cuestión de economía, porque costaba mucho esto, no solo en ni siquiera en un símbolo nacional, sino en un símbolo de todos los hispanohablantes. O sea, que desborda todo el ámbito, o sea, desborda incluso las propias fronteras de España. O sea, es una cuestión que casi de puto azar. Bueno, sí, seguramente azar, porque, o sea, igual que puso una N encima de otra N, podía haber hecho cualquier otra cosa, ¿no? Le hubiese salido más rápido hacer una línea o cualquier cosa, sin embargo, ¡pum! Pero claro, para eso también tiene que haber otro mercado que sea el que lo repite, lo replique, tal. O sea, es que es muy bonita la evolución. El punto es que existen cosas nuevas. Continuamente. Pues es lo que estaba diciendo, que no se decía nada de la nada. O sea, creo que se refiere que no creas nada ex novo. Una persona no puede crear algo nuevo. Eso que una persona en concreto, no que no se puedan crear cosas nuevas en el desarrollo o en el devenir. Pero yo creo que sí que una persona puede crear algo nuevo. Joder. Sí, pero no de la nada. Yo a lo que me refiero. Pero es que de la nada, o sea, es que no hay nada. Es que la nada no Claro. existe. Sí, pero tú, obviamente tú cuando escribes un texto, tú estás recombinando las palabras. Sin embargo, estás creando algo nuevo, que es ese texto. Sí, vale. Vale, pues eso, obviamente. Hombre, de la nada obviamente no. Porque de la nada no sale nada. Claro, nada, pero. Joder, pero es tautológico. Claro. Continuamos. Una pregunta, sí, porque si no se me olvida. Has mencionado muchas cosas de patentes y de tal, pero no estás mencionando quizás una cara fea del open source, que es que muchas librerías que se están generando, mantenidas por una comunidad, en realidad tienen a 1 o 2 mantenedores a nivel mundial que tienen dificultades para poder cobrar porque se quieren dedicar a ello a tiempo completo y requieren de mucha ayuda que a veces se da de mala calidad por parte de gente que quiere mergear su contribución. Casos concretos de que han salido mal son que el año pasado salió lo del OpenSSL, que tenía un bug que afectó a todo Cristo, y cuando querían arreglarlo se dieron cuenta que solo habían 2 personas capaces de arreglar esto y que se tenían que poner, y además tenían trabajos aparte, no podían. O yo que sé, Matplotlib, que lo desarrollan 100 personas y tienen problemas de financiación. Sí. Está muy bien que todos contribuyamos al open source, pero claro, si no tienes dinero para poder mantenerlo, y a veces no se tiene, es complicado. También lo que has dicho antes de las conferencias de las comunidades, es verdad que tú prácticamente no pagas, pero porque están pagando la conferencia, la están pagando otras empresas que ponen pasta para... Claro, pero porque luego también se aprovechan, y lo que comentaba, ahí consiguen un montón de talento. ¿Cuánto vale una selección de personal de una empresa? Hay conferencias que no dependen de subvenciones o de patrocinios y que te cobran entrada a 200, 300 euros. No, Sí. Yo las pago. Sí, yo también. Que nada es gratis, ¿vale? O sea, que No. hay comunidades y todo esto, pero alguien tiene que pagar la fiesta. Está claro que el almuerzo gratis no existe. Eso está claro. Pero sí que es también claro que como muchas veces los modelos de negocio son distintos al comprar y vender el producto, sino que ahí sobre todo lo que se valora es el talento y los valores añadidos. O sea, realmente
¿Por qué utilizas un programa u otro? ¿Por qué utilizas Matplotlib y, por ejemplo, yo utilizo lo que comentábamos el otro día? A mí me gusta mucho más ggplot2. Porque no es un lenguaje de programación. ¿Eh? R no es un lenguaje de programación. Bueno, no he oído nada. Muchas veces, aparte de temas puramente subjetivos, muchas veces también el hecho de que haya, lo que comentaba antes, ¿cuánto le cuesta a una empresa contratar gente? Un proceso de selección de personal es costosísimo. En cambio, financiar un congreso y de ahí buscar a la gente, cuando encima, como comentaba, lo que estás encontrando es gente que podrán saber más o menos, porque generalmente los que más sepan serán los que ya están contratados y con salarios imposibles de mejorar. Pero el hecho de encontrarte con gente que tenga un interés, una predisposición a aprender y un esfuerzo, sobre todo si lo haces de forma un poco puñetera, es decir, un fin de semana. Yo haría, para hacer selecciones de personal, congresos en Mondoñedo y en fin de semana. Entonces, cuanto más haces la puñeta a la gente, más está demostrando una predisposición a trabajar más, a esforzarse más y a hacer un sacrificio, que es lo que busca cualquier empresa, este tipo de gente. O sea, ¿tú dónde contratarías un economista? Te llega un tío brillante, tal, te pone, yo soy de pan y rosas. No, ¿aquí operan también pan y rosas? O... No lo sé. Bueno, Prefiero los carros. sí, cualquier sindicato del PSOE. O alguien de la Asociación Libertaria Austriaca. Hombre, pues a priori, sin llegar a saber, o sea, sin... Depende de qué quieras hacer. Si quieres hacer gráficos, yo no contrataría a alguien de la... Si quisiera hacer... Si quiero a alguien que sepa hacer gráficos y que me haga métodos económicos. No, digo economistas. Economistas, métodos econométricos y tal. Vamos, o inferencia causal, yo no lo contrataría. Bueno, y me iría a causar, pero a alguien de eso. No sabes, o sea, podríamos saber sobre eso y luego aún así decidir ser australiano. Oye, y Sí. comentando, tenemos un gran programador en la Asociación Libertaria Austriaca. Ahorita está en Arizona. Otra cierto. O sea, programador, no economista propiamente, que... Bueno, trata temas sobre inteligencia artificial y tal, está bastante puesto en el tema y se está formando en ello, básicamente. Pero bueno, sí, tenemos La demanda de economistas puede ser muy variada. Una es para hacer consultoría económica, pues simplemente hacer una revisión lineal y hacer... No, digo como persona. O sea, cuando tú sabes que es un sindicalista y que te la va a liar y que tal, o... Eso me cuesta mucho explicárselo a mis amigos de izquierdas que tienen una forma de ser un poco disfuncional. Claro, pero es que esa gente te puede buscar una ruina para una empresa. Sí. El tener gente que está ahí y que obsesionados, que es que me están explotando, que no sé qué, sembrar cizaña y todo esto. O meter una feminista en tu empresa. Te buscas la ruina. ¿Eh? Muy buena tu vida. Exactamente. Pero cierto de colores y que te pueden... Ya, bueno, o sea, digo, en la empresa es un problema, en la vida ya es... bueno, si te echas una novia feminista, eres gilipollas. O sea, y sí que no hay vuelta de hoja. Todo lo malo que te pase, Es tu problema. exactamente, te lo has buscado, tío. O sea, toca por kamikaze, tío. Claro, sí. O sea, si yo le doy cabezazos a esta pared hasta que la rompa, como seguramente mi cabeza se romperá, pues tú puedes venir con toda la tranquilidad del mundo y encima burlarte de mí. No decirme, ay, pobrecito, tal. No. Te lo merecías, tal, jodete. Pues esto es lo mismo. Eso, respecto a lo que comentabas de OpenSSL, generalmente, o sea, aunque sí que se puede haber problemas, también hay una solución maravillosa, que son los forks. O sea, muchas veces, cuando alguien no puede solucionar algo, lo que se hace es una secesión sin traumas, porque es una de las características del software libre. Si no sabe, o sea, imagínate que Kurt, por ejemplo, que lo mantiene una persona. Sí. Y
y por lo que sea tengo un problema. ¿Cómo me puedes hacer de eso si es que es muy básico? Es que no tengo manera de replicar. Que luego será una chorrada por debajo, pero si yo soy un tío de negocio que mi producto depende de eso, Sí. yo no sé. O sea, tío de negocio, por mucho que tenga un par de programadores juniors y tal, que quizás es suficiente para lo que quiera hacer, no puede. Si las librerías base fallan, no va a poder él rehacer esta librería, por muy básicas que sean. O sea, a lo que voy es que hay librerías que mantienen muy poca gente, que están infrafinanciadas, Sí. precisamente por la dinámica que tiene el open source, Sí. de las que depende mucha gente. Vamos a ver, pues vuelvo otra vez a lo mismo, jódete. Si tú tienes una biblioteca, si tú tienes una biblioteca que la utiliza mucha gente y está infravalorada, infrafinanciada, la culpa es tuya, tío. Pero hay veces que quizás pagar por una solución cerrada quizás tiene al menos una ventaja, que es que le puedes decir, oye, si quieres que te siga pagando, corrígeme el error. Y esa persona tendrá, o esa empresa, tendrá que poner todos los recursos, o es más rápida a la hora de redirigir recursos para poder. Sí, pero si tú tienes una herramienta potente, que lo utiliza mucha gente, que encima mucha gente depende de eso, y no le sabes sacar rendimiento económico, ¿de quién es la culpa? Vale, pero eso pasa. Sí. Esto que dices es un problema del open source, que es verdad que es jodido, que se podría solucionar fácil, pero que es que aún así la gente se cobra una miseria por dedicar full time a una cosa, mucha gente. Sí, pero repito, igual que lo de los cabezazos en la pared. Vamos a ver, si tú tienes una herramienta que lo utiliza mucha gente y que subjetivamente mucha gente le da mucho valor y tú no le sacas rendimiento, ¿me puedes decir quién es el culpable? Mucha gente te diría que es la dinámica del open source. Claro, es como los que dicen que el mercado tiene fallos. No, los fallos los tenemos los individuos. Entonces, si esos no le sacan ese... O sea, que ojo, que es una putada que tú dependas de una biblioteca que te falla. Y ojo, que cuando te ocurre te destroza la vida. Porque resulta que, por ejemplo, yo qué sé, instalas un módulo nuevo de no sé qué y resulta que eso te genera un conflicto y tú tienes un proyecto y... ¡Ay, Dios! Y encima te vuelves loco y le das un montón de vueltas y te El fin de semana haciendo el fixeo. Sí, todos... Eso pasa por ahí. Sí. Y ojo, el fin de semana completo. Porque cuántas veces un problema en el trabajo te hace que no duermas. O sea, que eso al final es otro de los problemas es que nos gusta, de verdad, el programar y nos supone ahí un reto y tal. Claro, ese reto, por un lado, nos hace yonkis de verdad. O sea, por un lado, nos da unos subidones de alegría tan maravillosos cada vez que haces algo y... hostia, qué bueno soy, tal. O bueno, esto ya casi como lo celebras como el gol de señor. O sea, cuando haces algo ahí súper potente y funciona y tal... O nos hunde en la puta miseria. Y nos hunde y estamos ahí, eso, todo el fin de semana y no dormimos y tal. Sí que es cierto, pero ya te digo, luego también, si tú dependes única exclusivamente de una... O sea, o si tú tienes una dependencia muy grande... Mira, yo, por ejemplo, utilizaba mucho YouTube DL. Y de repente no me funciona y tal. Y apareció enseguida cuando dejó de funcionar, ahora se llama YTDLP. O sea, es como lo mismo, pero sin vocales. Y pues eso, al final el mercado siempre provee. Yo no sé hasta qué punto, lo que te digo, sí que es cierto que es una puñeta lo que estás diciendo, pero ¿cuánto duran esos problemas? Pues generalmente, como dice Eric Raymond, cuando hay muchos ojos mirando un problema, la solución siempre es obvia y suelen durar muy poco los problemas. Y las librerías que usa muchísima gente, si tu librería es de nicho, por lo que sea, Sí. y tienes a mucha menos gente mirando, eso va a tardar más. Pero entonces ahí tienes, repito, tienes otra vez otro nicho. Si es muy de nicho, tienes un nicho de mercado muy interesante. Bueno, terminamos. ¿Alguna pregunta? No, ¿alguna pregunta? Bueno, yo quería preguntar por ¿qué entiendes tú por IA? ¿Es, como nos han querido engañar, inteligencia artificial? No. ¿O es alguna otra cosa? Y No.
¿Qué definirías tú como inteligencia y, por tanto, qué definirías tú como inteligencia artificial? Joder. Vamos a ver. Es que eso da para otra charla. Sí. Inteligencia artificial es lo que tenemos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una inteligencia que ha sufrido una serie de artificios. Primero nuestras madres, que nos enseñaron a leer, a sumar, a restar, a multiplicar, tal, no sé qué. Luego profesores, luego una serie de personas, y entonces hemos ido formando de forma artificial los conocimientos que tenemos. Pero no somos un simple algoritmo. No, somos muy complejos. Por eso. Vale. Por lo tanto, esto no puede considerarse la inteligencia artificial como inteligencia real, porque para empezar, porque no existe una sola inteligencia. Y tal como hablábamos antes, lo primero, el concepto de inteligencia es subjetivo. Tú eres inteligente en tanto y cuanto tu entorno te considera como tal. Y evolutivo. Antiguamente, una persona que sabía leer y escribir era una persona inteligente. Después, una persona que sabía leer, o sea, ahora vemos un niño de 5 años leyendo y escribiendo y no decimos, ¡ay, qué niño tan inteligente! No, lo vemos como un niño más, que escribe y que lee y ya está. Luego, inteligente era el que hablaba 2 idiomas. Ahora vemos a una persona que habla 2 idiomas y no le consideramos inteligente por eso. El que sabía programar hace 25 años era, ¡oh, qué inteligente! Tal. Yo ahora veo a la gente programando. De hecho, claro, también mi concepto de cómo yo programaba hace 25 años ahora, de hecho yo ahora muchas veces veo a gente programando y no les considero inteligente, generalmente porque el que intenta demostrar que es muy listo programando suele ser un mal programador. El buen programador es aquel que no se quiere lucir, que hace cosas muy sencillas, que programa igual que cuando aprendió a programar. Solemos tener una evolución. Cuando empezamos a programar, programamos de una manera muy simple, todo con muchos comentarios, muy como niños. A medida que vamos aprendiendo se nos sube el ego. Empezamos, aquí estoy yo. En una línea voy a poner 5 instrucciones. Voy a hacer una clase de 450 líneas. Y cuando te das cuenta que hacer una clase de 450 líneas es aberrante porque es inmantenible, entonces ya se te va pasando el ego, pum, 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 vas bajando y al final acabas haciendo clases de máximo 14 líneas, como un soneto. Entonces, por lo tanto, como digo, la inteligencia no solamente es subjetiva, sino también es evolutiva. Y luego tenemos otro componente bastante interesante, que es lo que me has dicho, de qué considero yo IA. Yo la IA lo divido en dos posibilidades. La IA como interacciones automatizadas, es decir, nosotros le escribimos, por ejemplo, a un prompt de ChatGPT y nos contesta algo, o le pasamos una imagen y nos quita el fondo, o lo que sea, ¿no? Hay muchas cosas que le llaman IA. De inteligencia tiene poco, pero sí que son interacciones automatizadas y nos ahorran mucho trabajo y nos hacen ser más eficientes. Y luego la otra IA, que es la peligrosa, que es la ilusión de Alicia. El pensamiento Alicia, según Gustavo Bueno, es el dar soluciones excesivamente simplistas a problemas complejos. Entonces, cuando utilizamos una IA y lo que buscamos es una solución concreta a un problema, es una ilusión. O sea, nada por aquí, nada por allá, el ilusionista. El mago no es mago, el mago es ilusionista. Te genera esa ilusión de que te sale una moneda detrás de la oreja, pero realmente no te ha salido, la tenía guardada en algún sitio. Y entonces genera esa ilusión y encima el problema es cuando lo haces con un pensamiento Alicia. Cuando ante algo, o sea, tú buscas una solución compleja, o sea, una solución simplista a un problema complejo y se lo preguntas una de esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nos ocurre como una prueba que hicimos hace tiempo en la Universidad de Zaragoza, que le preguntas que cuando empezó a ser la Universidad de Zaragoza, esto fue una pregunta a Bing, era que cuando empezó la Universidad de Zaragoza a ser pública, dice que siempre fue pública. Lo cual yo le respondí, le dije, si esto lo fundó Pedro Cervuna, que era
obispo de Tarazona y tal. Y la respuesta de Bing era que, como era obispo, era público. Hombre, no me jodas. Justo lo contrario, realmente el obispo lo creó contra el poder político. Claro, la mayoría de las universidades se crearon, que tienen origen religioso, vienen... A ver, en esa época, el contrapoder al poder político era la Iglesia. Y en este caso... Si no me equivoco, el obispo tenía cierto poder político. Claro, pero era un contrapoder al rey o al señor de turno. Había competencia, había disputa, había policentrismo. Por ejemplo, la Universidad de Zaragoza tenía sus propias leyes internas que no afectaban... O sea, no es lo mismo cuando un profesor estaba dentro de la universidad que fuera. Claro, lo cual genera una serie de... O sea, cuando un profesor tiene unos compromisos morales que superan o sea, por el hecho de ser profesor, es como el policía o como el político, o como el cura, que debería serlo siempre y dar ejemplo, predicar con el ejemplo. Si a ti un médico se está jugando un porro, un médico, y te dice, no, pero tú tienes que llevar una vida sana y tal, y no sé qué. Claro, le puedes hacer caso como opinión profesional, pero ¿qué validez le estás dando moralmente y subjetivamente? Pues no le vas a tomar en serio. Esto es como el legislador que da un golpe de estado y luego indulta y luego te pide que cumplas las leyes. Pues hombre, igual has perdido toda posibilidad moral de imponer tu criterio. No cumplo la ley. Tururú.